1993, las colosales puertas de acero de la Maquinista Terrestre y Marítima en Sant Andreu se cerraron para siempre. Hoy, donde 3.000 trabajadores forjaron una vez la columna vertebral de España entre chispas y humo negro, miles de compradores pasean por un reluciente centro comercial, ajenos a los fantasmas de hierro y fuego que yacen bajo sus pies. Durante más de un siglo, esto no fue solo una fábrica, era una ciudad dentro de otra ciudad. La Maquinista construyó las formidables locomotoras que conectaron una nación fracturada y los motores navales que impulsaron la economía. Sus trabajadores, los orgullosos maquinistas, eran la aristocracia de la clase obrera catalana, unidos por un profundo sentido de pertenencia. Sin embargo, a pesar de haber sobrevivido a una guerra civil, dictaduras y crisis globales, este titán industrial fue desmantelado. No cayó bajo las bombas, sino aplastado por los fríos cálculos de las juntas directivas extranjeras y la brutal reestructuración política de una España que se modernizaba. Los altos hornos se apagaron repentinamente, dejando barricadas en llamas y miles de familias atrapadas en las cenizas de un legado traicionado. ¿Cómo pudo un imperio invencible, el mismísimo corazón palpitante de la Revolución Industrial de Barcelona, desmoronarse y desaparecer en tiempos de paz? ¿Cómo se borra del mapa a la fábrica que construyó un país? Bienvenidos a la fundición olvidada de la Maquinista. Acompáñanos a descubrir el ascenso de un gigante, el oscuro precio del progreso y la última batalla desesperada por el alma industrial de Cataluña. Corría el año 1855. Las estrechas calles del barrio de la Barceloneta olían a salitre, a pescado fresco y cada vez más a carbón quemado. Barcelona despertaba de su letargo secular para abrazar con fervor la promesa del vapor y el hierro. En este humilde rincón mediterráneo, donde los pescadores todavía remendaban sus redes al amanecer, estaba a punto de encenderse una chispa que alteraría para siempre el destino industrial de España. No fue un nacimiento silencioso. Vino acompañado del estruendo ensordecedor de los martinetes, el silbido de las calderas y el calor asfixiante de los primeros altos hornos. En aquella época de mediados del siglo XIX, España era un país predominantemente agrario que dependía casi por completo de la tecnología extranjera para su incipiente modernización. Las locomotoras, los motores marinos y las grandes maquinarias industriales llegaban en barcos desde Gran Bretaña, Bélgica o Francia. Sin embargo, un grupo de visionarios catalanes se negó a aceptar esta sumisión tecnológica permanente. El 14 de septiembre de 1855, tres fuerzas industriales clave decidieron unir sus destinos en una apuesta sin precedentes. La prestigiosa fundición de Valentín Esparó, los avanzados talleres mecánicos de Nicolás Tous y el genio financiero y comercial de la familia Girona se fusionaron. El resultado de esta audaz e histórica alianza fue una empresa con un nombre que pronto resonaría como un trueno en todos los rincones de la península: la Maquinista Terrestre y Marítima, MTM. El objetivo de estos pioneros no era simplemente abrir una fábrica más para producir herramientas o piezas menores. El propósito era monumental. Querían forjar la independencia industrial de un país entero. Con un capital inicial extraordinario para la época, la Maquinista se erigió rápidamente como el faro indiscutible de la revolución industrial en Cataluña. Los primeros años en los inmensos talleres de la calle San Fernando, ubicados en plena Barceloneta, fueron un despliegue sobrecogedor de fuerza bruta y destreza humana. En estas naves oscuras, iluminadas casi exclusivamente por el resplandor anaranjado del metal fundido y las chispas errantes, hombres con los rostros tiznados de hollín trabajaban jornadas extenuantes. El calor era tan intenso que el aire parecía temblar a su alrededor. Aquí, en los albores de la industrialización, no había ordenadores ni procesos automatizados. El acero se domaba a base de músculo, sudor y un profundo conocimiento empírico transmitido celosamente de maestros a aprendices. Nació entonces, en medio del humo, el concepto del maquinista, no solo como una mera descripción de puesto, sino como un verdadero título de honor. Ser un maquinista era pertenecer a una nueva élite, hombres capaces de comprender el lenguaje del hierro candente
y convertirlo en la maquinaria del progreso. De estas instalaciones primigenias comenzaron a salir, lenta pero inexorablemente, las estructuras metálicas que transformarían por completo el paisaje urbano y civil de España. La maquinista no solo fabricaba piezas, construía el esqueleto físico de la modernidad. Puentes de hierro robustos que por fin salvaban ríos indomables, las inmensas y elegantes vigas del mercado del Born y la imponente estructura del mercado de San Antonio, en Barcelona, llevaban su firma inconfundible. Cada remache golpeado al rojo vivo, cada viga ensamblada, era un testimonio innegable de la precisión y el orgullo de aquellos primeros operarios. Pero el verdadero desafío, la prueba de fuego definitiva para el coloso recién nacido, estaba aún por llegar. Construir mercados y puentes era un logro notable, pero la verdadera sangre de la economía global del siglo XIX fluía a través de las infinitas vías del tren y a lo largo de las rutas transoceánicas. España necesitaba desesperadamente conectar sus ciudades geográficamente fracturadas y potenciar su flota naval comercial. En este terreno, los gigantes europeos de la ingeniería dominaban el mercado de manera implacable. Las empresas ferroviarias que operaban en España, a menudo controladas por un denso tejido de capital extranjero, preferían sistemáticamente comprar locomotoras británicas o francesas, considerando a la industria nacional como incapaz de igualar su calidad, fiabilidad o potencia. La maquinista terrestre y marítima rechazó frontalmente esta narrativa de inferioridad. La dirección tomó una decisión estratégica que la colocaría en un curso de colisión directo contra los colosos europeos. No se conformarían con ser un mero taller mecánico para obras civiles y reparaciones. Fabricarían sus propios motores de vapor y, lo más ambicioso de todo, construirían sus propias locomotoras pesadas. El taller de la Barceloneta se convirtió entonces en un auténtico laboratorio de titanes. Los ingenieros y mecánicos catalanes estudiaron minuciosamente los diseños extranjeros, diseccionándolos para luego adaptarlos a las exigentes, sinuosas y escarpadas geografías de la red ferroviaria española. Fue un proceso agotador de ensayo, error, frustración y tenacidad inquebrantable. Pronto las calderas navales y los primeros motores marinos comenzaron a salir de las fábricas, impulsando buques que lograrían cruzar el Atlántico. Sin embargo, el clímax emocional de esta primera etapa fundacional llegó con la fabricación de las primeras locomotoras de vapor íntegramente nacionales. Cuando la primera de estas bestias de hierro exhaló su denso humo blanco, hizo rechinar sus engranajes y emitió un silbido desgarrador hacia el cielo de Barcelona, no solo estaba lista para rodar, estaba anunciando a toda Europa que el monopolio extranjero había terminado. No obstante, este éxito abrumador trajo consigo su propio límite físico. A medida que las máquinas crecían exponencialmente en tamaño, tonelaje y complejidad, las instalaciones originales en la Barceloneta comenzaron a asfixiarse. Las calles estrechas y laberínticas del antiguo barrio de pescadores ya no podían contener el inmenso volumen de acero que se producía en su interior. Los vecinos convivían a diario con un ruido atronador que hacía vibrar los cimientos de sus casas. Transportar aquellas piezas colosales desde el interior de la fábrica hasta el puerto o las estaciones de tren se convirtió en una pesadilla logística casi insalvable. El gigante había despertado por completo, pero su cuna se había quedado irremediablemente pequeña. Para sobrevivir, para poder seguir alimentando la insaciable sed de acero y velocidad de un país en plena y turbulenta transformación, la maquinista necesitaba expandirse drásticamente. Necesitaba un territorio inmenso, sin fronteras urbanas asfixiantes, conectado directamente con las grandes arterias ferroviarias nacionales. El coloso de hierro estaba a punto de dar el paso más grande y decisivo de su historia. Un movimiento geográfico que no solo redefiniría el futuro de la empresa, sino que daría origen a la época dorada de la industria pesada española y forjaría una cultura obrera sin precedentes. El horizonte de Barcelona comenzaba a cambiar drásticamente. Las antiguas instalaciones de la Barceloneta, asfixiadas por el denso entramado urbano y las quejas constantes de los vecinos por el ruido atronador, habían cumplido su propósito fundacional. Pero el coloso necesitaba expandir sus pulmones de fuego.
Fue a principios del siglo XX, culminando en un traslado monumental hacia la década de 1920, cuando la maquinista terrestre y marítima clavó sus nuevas y definitivas raíces en el barrio de Sant Andreu de Palomar. No se trataba de una simple reubicación industrial. Era la conquista de un vasto territorio de más de 100.000 metros cuadrados, un espacio inmenso, llano y estratégicamente acariciado por las líneas ferroviarias que conectarían el vientre de la fábrica directamente con las arterias de la península ibérica. Al levantar sus colosales naves de ladrillo visto, coronadas por inmensas cristaleras que dejaban caer haces de luz sobre el polvo en suspensión, Sant Andreu dejó de ser un apacible arrabal para transformarse en el epicentro absoluto de la metalurgia pesada. El corazón de acero de España había encontrado su fortaleza. Sin embargo, el verdadero bautismo de fuego de estas nuevas instalaciones llegaría tras la noche más oscura del país. Tras la devastación absoluta de la Guerra Civil Española, 1936-1939, la nación quedó convertida en un paisaje de escombros, puentes dinamitados y un sistema de transporte completamente paralizado. El nuevo régimen dictatorial de Francisco Franco, aislado políticamente del resto del mundo, instauró una severa política de autarquía económica. Las fronteras se cerraron a cal y canto para las importaciones. España tenía que reconstruirse a sí misma con sus propias manos, utilizando únicamente sus propios recursos. En este escenario de aislamiento extremo y necesidad desesperada, en 1941 se fundó la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, Renfe, y la maquinista se erigió de la noche a la mañana en el salvador imprescindible del Estado. Fue el inicio de una era de producción febril, un clímax industrial sin precedentes. Los talleres de Sant Andreu operaban día y noche en una sinfonía ensordecedora de martillos pilones, prensas hidráulicas y el rugido insaciable de los hornos de fundición. De sus entrañas nacieron máquinas legendarias, bestias mecánicas que se tatuarían en la memoria colectiva del país. Locomotoras de vapor colosales, como la célebre serie Santa Fe, las más pesadas y potentes jamás construidas en Europa Occidental en su momento, o las infatigables Mikado, emergían de las naves de montaje envueltas en nubes de vapor, listas para arrastrar trenes de mercancías kilométricos a través de la accidentada geografía ibérica. Para forjar estos leviatanes de acero, se requería mucho más que simples obreros. Se necesitaba una estirpe especial de hombres. Fue en estos años de máxima exigencia cuando se cimentó definitivamente la leyenda de la cultura laboral de la maquinista. Los trabajadores de MTM no se consideraban simples jornaleros intercambiables. Se veían a sí mismos, con justificado orgullo, como la auténtica aristocracia de la clase obrera catalana. El nivel de especialización técnica era asombroso. Forjadores que sabían leer la temperatura exacta del metal incandescente solo por su color. Torneros capaces de mecanizar piezas de varias toneladas con precisiones milimétricas sin la ayuda de ordenadores. Ajustadores cuyas manos, endurecidas por las cicatrices y el aceite, ensamblaban engranajes complejos con la delicadeza de un relojero. Ser aceptado en la maquinista era un salvoconducto hacia el respeto social y la estabilidad económica. La lealtad a la empresa era un valor sagrado que se transmitía en la mesa de la cena familiar. Era habitual encontrar a abuelos, padres e hijos trabajando simultáneamente bajo el mismo techo. Se formó una hermandad inquebrantable, forjada en el calor asfixiante de la fundición, unida por el peligro constante de los accidentes laborales y cohesionada por el profundo sentido de pertenencia a algo infinitamente más grande que ellos mismos. Construían las venas que mantenían vivo al país. No obstante, detrás de esta fachada de poder absoluto, gloria industrial y cifras de producción récord, se estaba gestando una falla tectónica silenciosa. El inmenso volumen de trabajo que fluía hacia la maquinista durante las décadas de 1940 y 1950 ocultaba un peligro mortal. El modelo de la autarquía franquista, al eliminar por completo la competencia extranjera, había creado un mercado cautivo, un ecosistema artificial donde la maquinista no tenía rivales que amenazaran su trono. El Estado compraba todo lo que la fábrica podía producir,
garantizando ingresos masivos sin cuestionar los márgenes de eficiencia. Esta burbuja de sobreprotección económica se convirtió en un veneno de acción lenta. Mientras las naciones europeas devastadas por la Segunda Guerra Mundial, impulsadas por el Plan Marshall, reconstruían sus industrias integrando agresivamente las nuevas tecnologías, como la tracción eléctrica de alta velocidad, la automatización temprana y la racionalización extrema de las cadenas de montaje. La maquinista descansaba sobre sus laureles. Sus directivos, acomodados en el mullido colchón de los contratos estatales garantizados, subestimaron fatalmente la importancia de la investigación y el desarrollo propio. El gigante producía mucho, sí, pero sus métodos empezaban a oler a pasado. Las máquinas que fabricaban eran imponentes, pero cada vez más obsoletas en comparación con los ágiles motores diésel y eléctricos que ya cruzaban las fronteras europeas. La dependencia tecnológica del extranjero para las innovaciones clave comenzaba a reaparecer sutilmente, obligando a MTM a fabricar bajo licencias de patentes suizas o francesas, en lugar de crear sus propios diseños vanguardistas. Bajo la superficie de aquel mar de acero triunfante y el orgullo inquebrantable de sus miles de obreros, la semilla del colapso había sido plantada. La empresa estaba ganando la batalla de la cantidad, pero sin saberlo, había comenzado a perder la guerra del futuro. El corazón de acero latía con fuerza, pero sus arterias, lentamente, comenzaban a endurecerse. Cuando la década de 1960 amaneció sobre Barcelona, la maquinista terrestre y marítima había trascendido su condición de simple empresa para convertirse en un ecosistema autónomo, un universo cerrado que giraba rítmicamente en torno al acero. El complejo de Sant Andreu había alcanzado unas proporciones verdaderamente faraónicas. Cada mañana, mucho antes de que el sol lograra perforar la bruma mediterránea, una sirena ensordecedora cortaba el aire frío. Era el llamado a la oración de la religión industrial. En respuesta, una marea humana de más de 3.000 almas, montadas en cientos de bicicletas o caminando a paso apresurado con sus monos azules de trabajo, inundaba las calles adyacentes hasta cruzar las inmensas puertas de hierro de la fábrica. En este apogeo de mediados del siglo XX, MTM funcionaba bajo un modelo de paternalismo industrial absoluto. No era solo el lugar donde los hombres iban a sudar, era el eje sobre el que pivotaba toda su existencia, desde la cuna hasta la tumba. La empresa operaba como una verdadera ciudad dentro de la ciudad. Contaba con su propia red de asistencia médica y dispensarios, donde los médicos de la compañía atendían las quemaduras, los cortes y las enfermedades respiratorias inherentes al oficio. Financiaba cooperativas de viviendas, proporcionando techos seguros a las familias de sus empleados en barrios periféricos, como el Bon Pastor, consolidando así una lealtad que iba mucho más allá de la simple nómina salarial. Sin embargo, la joya de la corona de esta estructura social y el verdadero secreto de su éxito generacional era la mítica escuela de aprendices. A los 14 años, los hijos de los trabajadores ingresaban en estas aulas, donde el olor a tiza se mezclaba con el del aceite de motor. Allí no solo aprendían matemáticas o dibujo técnico, eran moldeados física y mentalmente para heredar el orgullo del maquinista. Los veteranos les transmitían los secretos inconfesables del metal, enseñándoles a escuchar el sonido de las máquinas para detectar un fallo antes de que ocurriera. Esta cadena de transmisión garantizaba una mano de obra hiperespecializada, leal hasta el fanatismo y dispuesta a dar su vida por la fábrica. Durante estos años de esplendor, la capacidad productiva parecía no tener techo. De los colosales pabellones salían sin cesar infraestructuras críticas. Inmensos puentes metálicos que cruzaban los ríos más caudalosos del país, gigantescas grúas portuarias, turbinas para centrales hidroeléctricas que electrificarían valles enteros y, por supuesto, kilómetros y kilómetros de material ferroviario. Eran los años dorados de la expansión económica española, el llamado desarrollismo. La maquinista era, a los ojos del Estado y de sus propios trabajadores, una fuerza de la naturaleza, una máquina perfecta, titánica e imparable, que parecía destinada a dominar el paisaje industrial durante los próximos 1000 años. Pero la historia de los imperios nos enseña que el momento de máxima expansión es, a menudo, el instante preciso en el que comienza la decadencia.
El inmenso éxito comercial de La Maquinista durante los años 60 llevaba oculto un veneno silencioso y letal: la complacencia. Mientras en las oficinas de Sant Andreu los directivos brindaban por las cifras récord de toneladas fundidas y celebraban los incesantes y lucrativos contratos garantizados por empresas estatales, como Renfe, el mundo exterior estaba experimentando una metamorfosis acelerada. Más allá de los Pirineos, la revolución industrial que MTM había ayudado a cimentar estaba mutando hacia algo completamente distinto. En Japón, los primeros trenes bala cortaban el viento a velocidades impensables. En Francia y Alemania, potencias como Alstom o Siemens invertían fortunas colosales en investigación y desarrollo, liderando una transición feroz hacia la electrificación total, la electrónica de potencia y las primeras fases de la automatización en las cadenas de montaje. La Maquinista, embriagada por su propio mito, observó esta revolución tecnológica desde la barrera de su arrogancia y su seguridad cautiva. Sus métodos, aunque ejecutados con una maestría artesanal insuperable, seguían siendo intrínsecamente los mismos que los de la generación anterior. Fabricaban trenes extremadamente robustos y pesados, auténticos tanques sobre raíles, pero que requerían un mantenimiento costoso y un consumo energético que pronto resultaría inviable. En lugar de financiar departamentos propios de innovación que desafiaran los límites de la física y la ingeniería, la cúpula directiva optó por el camino fácil y altamente rentable a corto plazo: la adquisición de licencias extranjeras. MTM pasó gradualmente de ser una creadora de tecnología a ser una mera ensambladora de diseños concebidos en despachos de Suiza, Francia o Estados Unidos. Al renunciar a la soberanía tecnológica, la empresa se estaba amputando su propio futuro. Esta falta de visión se reflejaba también en la estructura interna de la fábrica. La administración se había vuelto ciberbética, lenta y excesivamente burocratizada, incapaz de tomar decisiones ágiles. Los talleres, a pesar de su tamaño imponente, comenzaban a mostrar signos de obsolescencia. Las máquinas herramienta envejecían sin ser reemplazadas por alternativas más eficientes. Había un exceso de personal en puestos intermedios, sostenido únicamente porque los abultados presupuestos estatales cubrían cualquier ineficiencia operativa. Los trabajadores, aislados en su burbuja de privilegios sociales y estabilidad laboral, no podían ver la tormenta que se acumulaba en el horizonte internacional. Veían salir trenes y entrar acero, asumiendo que la bonanza era eterna. No obstante, el gigante tenía pies de barro. La máquina imparable seguía avanzando a toda velocidad, pero nadie en el puente de mando se había dado cuenta de que las vías frente a ellos estaban a punto de desaparecer. La década de 1970 estaba a punto de llamar a sus puertas, y no traería consigo nuevos contratos millonarios, sino una crisis global que pondría a prueba cada remache, cada viga y cada ilusión de este imperio de hierro. La ilusión de invulnerabilidad que envolvía a la maquinista terrestre y marítima comenzó a resquebrajarse de forma abrupta y violenta al despuntar la década de 1970. El espejismo de un crecimiento infinito, sostenido por el aislamiento económico del país, se hizo añicos cuando el mundo exterior irrumpió con la fuerza de un huracán. En 1973 estalló la primera gran crisis mundial del petróleo. De la noche a la mañana, el precio del crudo se multiplicó, arrastrando consigo los costes de la energía y las materias primas a niveles estratosféricos. Para un coloso devorador de recursos como MTM, cuyas inmensas naves en Sant Andreu requerían cantidades colosales de electricidad y carbón para mantener vivos sus altos hornos y hacer funcionar su pesada maquinaria, este impacto externo fue un golpe directo a la línea de flotación. La crisis energética internacional desnudó instantáneamente la cruda realidad que los directivos habían intentado ignorar durante años. Fabricar las colosales locomotoras y las masivas estructuras de acero que habían dado fama a la empresa se volvió repentinamente prohibitivo. Frente a competidores internacionales que habían invertido en eficiencia energética y procesos ágiles, los métodos de la maquinista resultaban escandalosamente caros y anticuados. Los trenes que ensamblaban eran pesados y consumían demasiada energía,
justo en un momento histórico en el que el mundo entero exigía ligereza, rapidez y ahorro de combustible. A esta brutal sacudida económica se sumó un terremoto político interno de proporciones históricas. En noviembre de 1975, la muerte del dictador Francisco Franco marcó el fin del régimen que había amamantado a la empresa y el inicio de la compleja transición a la democracia en España. Las reglas del juego cambiaron drásticamente. El Estado español, asfixiado por una inflación galopante y un déficit público insostenible, ya no podía permitirse el lujo de inyectar dinero a fondo perdido en las industrias pesadas nacionales sin exigir rentabilidad. La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, Renfe, el cliente del que MTM dependía casi en exclusiva, comenzó a mirar hacia el extranjero, buscando alternativas más baratas y tecnológicamente superiores para modernizar su envejecida flota. El escudo protector del proteccionismo estatal, que había mantenido a raya a los lobos europeos durante décadas, se desvaneció, dejando a la maquinista a la intemperie frente a un mercado global despiadado. En este clima de extrema tensión e incertidumbre, la histórica y sagrada paz social dentro de la fábrica saltó por los aires. El sistema de paternalismo industrial, que durante generaciones había garantizado la lealtad incondicional de los maquinistas a cambio de vivienda, educación y sanidad, colapsó bajo el peso de la ruina financiera. La inflación devoraba los salarios de los operarios mes tras mes, empujando a miles de familias al borde de la precariedad. El contrato no escrito entre el patrón y el obrero se había roto de forma irreparable. Fue entonces cuando las inmensas naves de Santandreu experimentaron una profunda metamorfosis. Ya no eran solo catedrales del trabajo físico, se convirtieron en hervideros políticos. Los sindicatos obreros que durante décadas habían operado en la más absoluta clandestinidad bajo la dictadura, emergieron con una fuerza telúrica. Comisiones Obreras, COO, y la Unión General de Trabajadores, UGT, encontraron en la maquinista un bastión inexpugnable, organizando a una plantilla que, sintiéndose traicionada y acorralada, estaba dispuesta a pelear por su supervivencia. Las chispas de los sopletes fueron sustituidas por el fuego de las asambleas improvisadas. El ensordecedor ruido de la producción fue reemplazado, por primera vez en la historia del recinto, por el ominoso silencio de las huelgas masivas. Los tornos se detuvieron, los martinetes quedaron suspendidos en el aire y las puertas de la fábrica, antaño símbolo de progreso, se convirtieron en líneas de piquetes. Los trabajadores, aquellos mismos hombres que se enorgullecían de ser la aristocracia del metal, se vieron obligados a cambiar las herramientas por pancartas y megáfonos, exigiendo subidas salariales acordes al coste de la vida y garantías de que sus puestos de trabajo no serían sacrificados en el altar de los recortes corporativos. Las tensiones alcanzaron niveles insoportables. Los directivos de MTM, atrapados entre las presiones de un Estado que exigía recortes inmediatos y unos acreedores que amenazaban con cerrar el grifo financiero, intentaron imponer planes de ajuste, recortes de plantilla y congelaciones salariales. La respuesta obrera fue feroz e implacable. Las calles de Barcelona fueron testigos de marchas multitudinarias de hombres en monos azules de trabajo, enfrentándose a las fuerzas del orden público en un intento desesperado por defender su medio de vida. El conflicto no era simplemente laboral, era una colisión frontal entre dos épocas. Por un lado, una masa obrera que se aferraba con uñas y dientes a un modelo industrial que garantizaba trabajo de por vida, pero que económicamente estaba muerto. Por otro, una realidad capitalista de libre mercado que exigía modernización a base de derramamiento de sangre laboral. El yunque sobre el que se había forjado el corazón industrial de España estaba lleno de profundas y peligrosas grietas. La maquinista terrestre y marítima, el gigante invencible de ayer, se desangraba lentamente en medio de un fuego cruzado de ineficiencia técnica, ruina económica y una lucha de clases descarnada. Habían sobrevivido al pasado, pero la verdadera prueba de fuego, la reestructuración forzosa impuesta por Europa, apenas estaba a punto de comenzar. En los albores de la década de 1980,
España perseguía con fervor un nuevo sueño colectivo, un objetivo político y económico que redefiniría su lugar en el mundo: la integración en la Comunidad Económica Europea, CEE. Sin embargo, el billete de entrada a este selecto club de naciones modernas tenía un precio exorbitante. Bruselas exigía el fin de los monopolios estatales, la abolición de las subvenciones a fondo perdido y la apertura total a la competencia internacional. Para cumplir con estas exigencias implacables, el gobierno español implementó un plan drástico que pasaría a la historia con un nombre clínico y aséptico: la reconversión industrial. En los despachos ministeriales de Madrid, era una estrategia de modernización necesaria. En los inmensos talleres de La Maquinista Terrestre y Marítima, fue el equivalente a una sentencia de muerte dictada a cámara lenta. El Instituto Nacional de Industria, INI, el holding estatal que había actuado como un padre protector y un salvavidas financiero inagotable para las grandes fábricas del país, recibió la orden de cerrar el grifo. La directriz era brutalmente clara: cualquier empresa pública que no pudiera sobrevivir por sus propios medios en un mercado libre y competitivo debía ser purgada. De la noche a la mañana, el inmenso escudo protector que había aislado a MTM de la realidad global se evaporó, dejando al gigante de Santandreu a la intemperie. La exposición repentina a los elementos del libre mercado reveló una verdad aterradora. La Maquinista, el orgullo de la ingeniería catalana, no era un atleta preparado para competir en las Olimpiadas Industriales Europeas. Era un leviatán pesado, lento y enfermo. Su estructura corporativa estaba hipertrofiada, con miles de empleados anclados en convenios laborales rígidos que la empresa, sin el dinero del Estado, ya no podía pagar. Sus procesos de producción, aunque ejecutados con una maestría artesanal innegable, requerían tiempos de entrega que duplicaban a los de sus competidores alemanes o franceses. La calidad de su acero y la robustez de sus trenes ya no eran suficientes. En la Nueva Europa, lo que dictaba la supervivencia era la eficiencia, el software, la electrónica avanzada y los márgenes de beneficio milimétricos. El impacto psicológico de la reconversión industrial sobre la plantilla fue devastador. Los maquinistas, que habían heredado el orgullo de ser la vanguardia de la clase obrera, se vieron repentinamente señalados por la prensa y la clase política como una carga insostenible, un anacronismo que lastraba el progreso del país. El gobierno, que antes celebraba la botadura de cada locomotora como un triunfo nacional, ahora enviaba auditores con calculadoras para evaluar cuántos cientos de puestos de trabajo debían ser destruidos para cuadrar un balance contable. La tensión en las inmensas naves de ladrillo se podía cortar con un cuchillo, mientras el sonido de los altos hornos comenzaba a ser ahogado por el eco de los despidos inminentes. Acorralada contra las cuerdas y consciente de que el abismo financiero se abría bajo sus pies, la dirección de la Maquinista intentó una desesperada huida hacia adelante. Si la supervivencia exigía modernización, iban a modernizarse a cualquier precio. Se diseñaron apresurados planes de reestructuración y se inyectaron los últimos préstamos disponibles en un intento agónico por actualizar las instalaciones de Santandreu. Las antiguas herramientas mecánicas, ennegrecidas por décadas de grasa y sudor, comenzaron a ser reemplazadas por las primeras máquinas de control numérico. Se intentó racionalizar la infinita cadena de montaje y se buscaron nuevos nichos de mercado más allá de las locomotoras pesadas, intentando diversificar la producción hacia componentes más ligeros y sistemas de transporte urbano. Sin embargo, estas medidas tenían el trágico aroma de ser demasiado escasas y de llegar demasiado tarde. Intentar transformar la cultura productiva de un gigante centenario en cuestión de meses era como tratar de cambiar el rumbo de un inmenso transatlántico cuando el iceberg ya estaba raspando el casco. El daño estructural era profundo e irreversible. Las inversiones tardías en tecnología no hicieron más que disparar el endeudamiento de la compañía hasta niveles asfixiantes. Los intereses de la deuda devoraban cualquier atisbo de beneficio operativo. Mientras tanto, la conflictividad laboral no daba tregua. Los sindicatos, negándose a aceptar que los trabajadores pagaran con su sustento los errores de décadas de mala gestión directiva, mantuvieron un pulso de hierro con huelgas parciales
y paros que paralizaban la ya maltrecha producción, espantando a los pocos clientes internacionales que aún confiaban en la firma. Hacia finales de la década de los 80, los libros de cuentas de La Maquinista Terrestre y Marítima mostraban un escenario dantesco. La hemorragia de capital era imparable. El Estado español, firme en su compromiso europeo, dejó claro que no habría un rescate mágico. La independencia del gigante industrial catalán, aquel sueño forjado en 1855 en las estrechas calles de la Barceloneta, había llegado a su límite físico y financiero. En los pasillos de la empresa y en las asambleas obreras, una comprensión helada comenzó a asentarse en el ambiente. La maquinista ya no podía salvarse a sí misma. La única alternativa al cierre inmediato y la liquidación total de sus activos era una capitulación absoluta. Entregar las llaves de la fábrica, ceder el control tecnológico y sacrificar la soberanía nacional a manos del capital extranjero. El coloso estaba de rodillas, herido de muerte y a merced de los tiburones corporativos que ya oteaban el horizonte desde el otro lado de los Pirineos, listos para devorar lo que quedaba del corazón de acero de España. El calendario marcaba el año 1989, una fecha que quedaría grabada a fuego como el principio del fin para el coloso de Santandreu. Tras años de agonía financiera, de huelgas extenuantes y de un endeudamiento crónico que había dejado las arcas vacías, la sentencia final no llegó en forma de un cierre repentino, sino a través de una absorción lenta y dolorosa. El Estado español, desesperado por deshacerse de lo que consideraba un pozo sin fondo de pérdidas públicas y decidido a cumplir con las estrictas cuotas de privatización exigidas por la Nueva Europa, puso a la maquinista terrestre y marítima en el escaparate del mercado internacional. El comprador no se hizo esperar. La multinacional franco-británica Heck Alstom, un verdadero titán global de la energía y el transporte, adquirió la histórica firma catalana. Para los despachos ministeriales de Madrid fue un rescate pragmático, un éxito burocrático que salvaba temporalmente los muebles. Para los miles de trabajadores de Barcelona fue una invasión en toda regla. El impacto psicológico de la venta fue un seísmo que resquebrajó los cimientos mismos de la identidad obrera. Durante más de un siglo, los operarios de MTM habían caminado por las vastas naves con la cabeza alta, impulsados por el orgullo inquebrantable de ser los artesanos de la soberanía industrial de su propio país. Ellos habían construido las arterias de España. Ahora, de la noche a la mañana, se despertaban siendo simples empleados de una filial extranjera. El shock cultural fue inmediato y brutal. Los antiguos directores locales, que conocían los talleres palmo a palmo y que, a pesar de sus errores de gestión, compartían un mismo idioma y una misma historia con la plantilla, fueron rápidamente sustituidos por ejecutivos enviados desde el extranjero. Hombres de traje impecable que no hablaban ni español ni catalán, que caminaban por las ruidosas naves con la frialdad de quien inspecciona un almacén de repuestos, armados con maletines y hojas de cálculo. Para estos nuevos amos, la maquinista no era un patrimonio histórico, ni el corazón de la revolución industrial, ni mucho menos una familia. Era, pura y simplemente, una cifra en un inmenso balance contable consolidado a miles de kilómetros de distancia. La centenaria fábrica había perdido su nombre, su independencia y su alma, para convertirse en una diminuta pieza dentro del vasto rompecabezas corporativo de G.C. Alstom. El asedio no se libró con armas de fuego, sino con auditorías. No derramó sangre en su primera fase, pero amputó de cuajo el espíritu de toda una comunidad de trabajadores. La brutal realidad de esta nueva era de sumisión corporativa se hizo patente con una velocidad aterradora. La autonomía de la que MTM había gozado durante casi 135 años se evaporó por completo. Las decisiones estratégicas, que antaño se tomaban acaloradamente en las oficinas de Santandreu, ahora se dictaban en salas de juntas insonorizadas, en París o Londres, por directivos que jamás habían respirado el polvo metálico de la fundición, ni sabían qué significaba el peso del título de maquinista. Para la sede central de la multinacional, las instalaciones de Barcelona presentaban un problema evidente y molesto.
Eran demasiado grandes, estaban anticuadas y albergaban a una plantilla fuertemente sindicalizada, históricamente combativa y acostumbrada a pelear por sus derechos. Comenzó entonces un desmantelamiento quirúrgico y escrupulosamente planificado. La corporación franco-británica no había comprado la maquinista para revitalizar su capacidad productiva, sino para eliminar a un competidor local, absorber de golpe su valiosa cartera de clientes en España y, sobre todo, apoderarse del inmenso y codiciado suelo urbano sobre el que se asentaba la fábrica. Barcelona se estaba transformando frenéticamente para acoger los inminentes Juegos Olímpicos de 1992, y el valor inmobiliario de Sant Andreu se disparaba cada día. Bajo esta lógica implacable, los proyectos de innovación tecnológica de MTM fueron cancelados de inmediato. Las órdenes de producción más complejas y rentables se desviaron estratégicamente hacia las fábricas del grupo en Francia, dejando para el recinto catalán únicamente los ensamblajes menores y el mantenimiento rudimentario. El ambiente en el interior de las gigantescas naves se volvió asfixiante y premonitorio. Los trabajadores, que apenas una década atrás eran capaces de construir una locomotora entera desde la fundición del bloque del motor hasta el último remache de la carrocería, se vieron humillados, reducidos a montar piezas prefabricadas que llegaban en trenes desde el otro lado de la frontera. El sentimiento de inutilidad comenzó a minar la moral de la tropa con más eficacia que cualquier recorte salarial. Se sucedieron los primeros expedientes de regulación de empleo, ER, presentados por la nueva dirección no como medidas temporales para capear una crisis puntual, sino como recortes estructurales definitivos. Los veteranos que habían dedicado 40 años de su vida a la empresa eran prejubilados forzosamente, vaciando los talleres de experiencia, de camaradería y de memoria histórica. Cada semana, la plantilla menguaba inexorablemente. Cada mes, una nave diferente se quedaba a oscuras, con su pesada maquinaria silenciada para siempre y cubierta por mortuorias lonas de plástico. Los sindicatos intentaron reavivar la llama de la resistencia histórica, organizando paros y asambleas en los patios medio vacíos, pero se enfrentaban a un enemigo invisible y amorfo. Ya no luchaban contra un patrón local al que podían presionar en las calles, sino contra un consejo de administración internacional y opaco que ni siquiera se inmutaba ante una huelga en una filial del sur de Europa. El gigante había sido rodeado, asediado y despojado de sus defensas vitales. Atrapados en una red de decisiones macroeconómicas que escapaban a su control, los últimos herederos del acero comprendieron, con una mezcla de furia hirviente y amarga resignación, que la cuenta atrás hacia el abismo final había comenzado de forma irreversible. A principios de la década de 1990, la atmósfera en el recinto de Sant Andreu era densa, cargada de una electricidad sombría que presagiaba la tormenta final. El asedio corporativo descrito en los años anteriores había mermado las fuerzas de la plantilla, pero el golpe de gracia, el impacto letal que destrozaría para siempre el corazón de acero de Cataluña, estaba a punto de ser asestado. En 1993, los rumores que habían envenenado los pasillos durante meses se materializaron en un frío comunicado oficial. La cúpula directiva de J.S. Alstom, desde sus lejanas oficinas europeas, dictó la sentencia que nadie quería escuchar. Las históricas instalaciones de La Maquinista Terrestre y Marítima en Sant Andreu iban a ser clausuradas de forma definitiva. El plan de la multinacional era implacable. Bajo la justificación de una necesaria racionalización del espacio y optimización de recursos, la producción sería trasladada a una nueva planta, mucho más pequeña y aséptica, en la localidad periférica de Santa Perpetua de Mogoda. Sin embargo, este traslado no era una simple mudanza. Era una purga masiva encubierta. El nuevo recinto no tenía capacidad ni intención de absorber a la inmensa mayoría de los miles de trabajadores que aún quedaban en nómina. La reconversión final exigía el despido fulminante de cientos de operarios históricos. Para los dueños extranjeros, era una maniobra inmobiliaria y financiera maestra. Se deshacían de una fuerza laboral incómoda y cara, y liberaban más de 100.000 metros cuadrados del suelo urbano más codiciado
de una Barcelona que acababa de deslumbrar al mundo con los Juegos Olímpicos de 1992. Cuando la noticia se propagó por las inmensas naves de ladrillo, el silencio incrédulo de los primeros minutos se transformó rápidamente en un rugido de indignación absoluta. No se trataba solo de perder un puesto de trabajo, se trataba de la aniquilación de una identidad colectiva. En aquellos talleres había hombres que representaban la tercera generación de su familia en la empresa. Abuelos que habían forjado piezas para la Renfe de la posguerra, padres que habían vivido el esplendor de los años 60, e hijos que ahora veían cómo su futuro era borrado de un plumazo. El pacto no escrito de lealtad, la promesa de que el acero siempre proveería a quienes lo domaran, había sido pisoteado. La aristocracia del metal, traicionada por los políticos que permitieron la venta y despreciada por los nuevos dueños, comprendió que no le quedaba otra salida que la rebelión. Ya no había espacio para negociaciones en despachos. La diplomacia corporativa había fracasado. Era el momento de llevar la guerra a las calles. La respuesta de los maquinistas convirtió el apacible barrio de Sant Andreu en una auténtica zona de guerra urbana. Las herramientas de precisión y los pesados martillos fueron abandonados en los bancos de trabajo, mientras los operarios, ataviados con sus icónicos monos azules, tomaban los accesos a la fábrica. La rabia contenida durante años de asedio corporativo estalló en una espiral de violencia desesperada. Enormes neumáticos de camión y restos de maquinaria desechada fueron apilados en las avenidas circundantes y rociados con gasolina. Al caer la tarde, el cielo de Barcelona se tiñó de un denso y tóxico humo negro. El fuego de las barricadas iluminaba los rostros tiznados y surcados por las lágrimas de hombres que, en toda su vida, solo habían sabido trabajar con honor. Las sirenas de la policía antidisturbios reemplazaron el antiguo y rítmico sonido de la sirena, de cambio de turno. Se produjeron enfrentamientos brutales. Las cargas policiales, las pelotas de goma y los botes de humo lacrimógeno se mezclaban con los gritos de protesta de miles de obreros y vecinos que se unieron a la causa, comprendiendo que con el cierre de la maquinista no solo moría una empresa, sino el alma industrial de toda una ciudad. Sin embargo, en medio de aquel caos de sangre, fuego y asfalto derretido, latía una tragedia aún más profunda y desgarradora: la absoluta impotencia de la fuerza física frente a la burocracia moderna. Estos eran hombres que durante décadas habían doblegado planchas de acero de varias pulgadas de grosor. Sus manos, encallecidas y poderosas, eran capaces de ensamblar motores del tamaño de un edificio de 2 plantas. Habían construido los puentes que sostenían al país y los trenes que lo cruzaban. Creían, con la fe de los antiguos artesanos, que el trabajo duro y la fuerza bruta podían superar cualquier obstáculo. Pero en las trincheras de 1993, descubrieron con horror que toda su fuerza era inútil. Ningún músculo, por poderoso que fuera, podía detener el avance de un decreto de despido impreso en papel timbrado. Ningún martillazo podía romper los blindados acuerdos internacionales de una corporación extranjera. La ley del capital era invisible, intangible y, por lo tanto, imposible de golpear. La huelga salvaje y las barricadas en llamas fueron el canto del cisne de la clase obrera pesada de Cataluña. Fue una batalla épica, pero nacida de la más profunda desesperanza, librada por hombres que sabían que estaban perdiendo la guerra. A medida que los días pasaban y la presión policial y financiera aumentaba, las fuerzas de los huelguistas comenzaron a flaquear. El hambre, las amenazas de despidos sin indemnización y el desgaste psicológico hicieron su trabajo. Lentamente, las hogueras se fueron apagando, dejando tras de sí un paisaje de asfalto calcinado y sueños rotos. El óxido, la enfermedad mortal del hierro que ellos siempre habían combatido, comenzaba ahora a devorar las cerraduras de las puertas que jamás volverían a abrirse. El coloso había sido abatido definitivamente, y el escenario estaba listo para su funeral. A principios de 1994, la fatídica fecha marcada en rojo en los calendarios corporativos de GEC Alstom finalmente llegó, cayendo sobre el barrio de Sant Andreu con el peso de una losa de mármol.
Tras la furia de las barricadas, los neumáticos ardiendo y las huelgas desesperadas, el agotamiento había doblegado cualquier resistencia física. El último día de producción en las históricas naves de La Maquinista Terrestre y Marítima no estuvo acompañado de discursos oficiales, ni de ceremonias, ni de la presencia de políticos que años atrás se habrían agolpado para fotografiarse frente a una nueva locomotora. Solo quedaba un ambiente fúnebre, denso y cargado de una tristeza infinita. Para los centenares de trabajadores que cruzaron las inmensas puertas de hierro aquella mañana, no era un simple final de turno, era asistir, en tiempo real, al funeral de su propia historia. El proceso de apagado de la fábrica fue metódico y desgarrador. Durante más de un siglo, el recinto había sido un organismo vivo, un ecosistema donde el rugido ensordecedor de los martinetes, el silbido agudo de las válvulas de presión y el calor asfixiante de los altos hornos dictaban el ritmo de la vida de miles de familias. Ahora, ese inmenso corazón de acero estaba sufriendo un paro cardíaco programado. Las calderas se dejaron enfriar lentamente, apagando su resplandor anaranjado hasta convertirse en monumentos grises y fríos. Las grandes prensas hidráulicas, capaces de aplastar toneladas de metal con precisión milimétrica, completaron su último ciclo y se detuvieron, suspendidas en el aire para siempre. Las luces de las naves de montaje comenzaron a apagarse sector por sector, sumiendo las gigantescas catedrales de ladrillo en una penumbra fantasmal. En las taquillas y bancos de trabajo se desarrollaban escenas de un dolor silencioso y profundo. Hombres curtidos, que habían entregado 40 años de su vida a la fundición y cuyos rostros estaban grabados con las cicatrices del hierro y el aceite ardiente, recogían lentamente sus pertenencias. Guardaban en cajas de cartón sus calibradores, sus llaves inglesas y aquellas herramientas personalizadas que en muchos casos habían heredado de sus propios padres. El orgullo de ser un maquinista, aquel título honorífico no escrito que les había otorgado respeto y dignidad, se desvanecía en el polvo que flotaba bajo los últimos haces de luz que se filtraban por las cristaleras sucias. Y entonces llegó el momento final. Al finalizar la jornada, la mítica sirena de la maquinista rasgó el aire del barrio de Sant Andreu por última vez. Durante décadas, aquel sonido agudo y potente había sido el reloj del barrio, marcando el inicio y el fin de los turnos, llamando a los hombres al trabajo o anunciando el ansiado descanso. Pero aquella tarde, el silbido no fue una llamada a la acción, sino un lamento largo, agónico y definitivo, que reverberó por las calles vacías. Tras ese último eco, un silencio absoluto, opresivo y antinatural, cayó sobre las más de 10 hectáreas del complejo industrial. El ruido de la revolución industrial había cesado en Barcelona. Lo que siguió al cierre definitivo de las puertas fue un proceso de desmembramiento implacable, un festín de los buitres financieros sobre el cadáver de un gigante. Con la plantilla histórica prejubilada forzosamente o trasladada en ínfima minoría a las asépticas instalaciones de Santa Perpetua, el recinto de Sant Andreu quedó a merced de los equipos de demolición y las empresas de chatarra. La corporación extranjera tenía prisa por vaciar el terreno, por borrar cualquier vestigio del pasado industrial, para poder materializar la colosal operación inmobiliaria que verdaderamente justificaba su inversión. El interior de las naves se convirtió en un escenario posapocalíptico. Equipos de chatarreros, armados con sopletes de acetileno, comenzaron a descuartizar las inmensas maquinarias que, apenas unos meses antes, habían forjado los trenes de toda una nación. Los pesados tornos paralelos, las fresadoras monumentales y las gigantescas grúas puente fueron cortados sin piedad en trozos manejables. No se trataba a aquellas máquinas como piezas de ingeniería, ni como patrimonio histórico de la ciudad. Se las despojó de todo su significado para reducirlas a su forma más básica: metal al peso. Cada chispa del soplete cortando el acero centenario era un insulto a la memoria de los hombres que las habían operado. Toneladas de hierro forjado de la más alta calidad, herramientas únicas e irreemplazables, fueron cargadas en camiones y vendidas a precio de derribo para ser fundidas nuevamente. A medida que el equipo se retiraba, las naves quedaban convertidas en cavernas vacías y desoladas.
El olor acre del metal oxidado, el polvo de ladrillo y la humedad de la tierra removida sustituyeron para siempre al aroma característico de la grasa, el humo de carbón y el ozono de las soldaduras. Los inmensos ventanales, ahora rotos, dejaban entrar al viento, que silbaba entre las columnas de hierro colado, creando una sinfonía macabra y hueca. El impacto visual de aquel vacío era abrumador. Donde antes bullía una ciudadela industrial vibrante y autosuficiente, donde trenes colosales daban sus primeros movimientos y miles de obreros se cruzaban en un baile perfectamente sincronizado. Ahora solo existía la nada. Un desierto de cemento y paredes desnudas en medio del entramado urbano, de una Barcelona que corría hacia la modernidad, dándole la espalda a su propio pasado. El silencio de Sant Andreu era más que la ausencia de ruido. Era la evidencia palpable y devastadora de que una era entera de la historia de España había sido borrada del mapa, sacrificada en el altar invisible del beneficio global. La maquinaria pesada, el latido del país, había sido silenciada de forma definitiva. Hoy, si uno camina por el distrito de Sant Andreu en una tarde de sábado cualquiera, se encontrará inmerso en un mar de gente, luces de neón y música que emana de altavoces cuidadosamente ocultos. El aire, antaño denso y pesado por el humo del carbón y el polvo de hierro, ahora huele a perfumes de marca, a café tostado y a comida rápida. Donde una vez se erigieron las formidables catedrales de ladrillo que albergaban a la maquinista terrestre y marítima, hoy se levanta un gigante de naturaleza muy distinta. Inaugurado en el año 2000, sobre la misma tierra que fue excavada y purgada de su sangre de óxido, se asienta el centro comercial La Maquinista. Es uno de los complejos de compras al aire libre más grandes de Cataluña, un templo reluciente dedicado al consumo frenético que atrae a millones de visitantes al año. La ironía de la historia es profunda, casi poética en su inmensa crueldad. El mismo suelo que durante décadas tembló sin descanso bajo el impacto de las prensas hidráulicas y el avance de las locomotoras de 100 toneladas, hoy soporta el paso ligero de los peatones cargados con bolsas de ropa de moda, rápida y zapatos de temporada. La sociedad que producía cosas duraderas ha sido devorada y reemplazada por la sociedad que consume cosas efímeras. El nombre del centro comercial, mantenido en un cuestionable acto de homenaje urbano o marketing nostálgico, es para muchos de los antiguos trabajadores de la zona un recordatorio diario de su histórica derrota. En un intento institucional por preservar una brizna del patrimonio destruido, los arquitectos del complejo comercial integraron algunos elementos físicos que evocan el pasado industrial del recinto. Una inmensa rueda dentada, los restos de robustos pilares de hierro, colado y la estructura metálica de una antigua nave se alzan hoy como fantasmas mudos entre los escaparates de cristal. Sin embargo, estas reliquias yacen despojadas de toda su fuerza y contexto. Han sido domesticadas. Son meros adornos exóticos, fondos estéticos ante los cuales los adolescentes se toman fotografías con sus teléfonos móviles, ignorando por completo que esas piezas inertes fueron forjadas con el sudor, las quemaduras y el sacrificio extremo de la generación de sus propios abuelos. El hierro que alguna vez conectó a un país entero ahora sirve únicamente como un decorado melancólico para el ocio del fin de semana. Para los últimos maquinistas vivos, hombres que hoy peinan canas y caminan con lentitud, pasear por estas calles asfaltadas es un ejercicio de dolor contenido y nostalgia incurable. Muchos de ellos se niegan rotundamente a pisar las instalaciones del centro comercial. Sienten que hacerlo sería profanar su propio cementerio, pisotear las cenizas de su dignidad y su juventud. Otros, en cambio, se atreven a caminar entre las tiendas de electrónica y moda con la mirada perdida, sufriendo una especie de síndrome del miembro fantasma a escala urbana. Se detienen de pronto, señalan hacia una hamburguesería de franquicia y tratan de explicar a sus nietos que allí, exactamente en ese punto, estaba el taller de ajuste de motores donde dejaron 30 años de su vida. Señalan hacia la entrada del aparcamiento subterráneo y recuerdan las brillantes vías ferroviarias por donde salían, relucientes e imponentes, los convoyes que ellos mismos habían ensamblado con sus propias manos,
pero sus historias a menudo se pierden en el ruido alegre del consumismo moderno. Es un idioma de sacrificio y fuego que las nuevas generaciones, criadas en la era digital y los servicios, apenas logran comprender. La caída de La Maquinista no fue simplemente el cierre por liquidación de una fábrica incapaz de adaptarse a los tiempos modernos. Fue la metáfora perfecta y dolorosa de la desindustrialización de Occidente. Fue el claudicar definitivo de un modelo de vida donde el trabajo manual hiperespecializado tenía un valor intrínseco, cimentaba la comunidad y otorgaba una dignidad inquebrantable a la clase obrera. La ciudad de Barcelona, en su deslumbrante y exitosa transformación postolímpica, decidió tácitamente que ya no había lugar en su escaparate internacional para las chimeneas humeantes, los monos azules manchados de aceite y los ásperos conflictos sindicales. Prefirió apostar su futuro al turismo de masas, el diseño, la innovación tecnológica y los servicios, borrando las huellas de su pesado pasado obrero con una rapidez pasmosa y a menudo despiadada. Hoy las verdaderas cenizas de aquel gigante de metal no se encuentran esparcidas por el suelo de Sant Andreu, sino profundamente incrustadas en el corazón y la memoria de aquellos que lo vieron levantarse y caer. El desgarrador silencio de las sirenas, que marcó el fin de una era en 1994, ha sido reemplazado para siempre por el bullicio complaciente de una sociedad que, embriagada por la inmediatez, parece haber olvidado sobre qué cimientos de hierro y fuego se construyó su propia modernidad. El corazón de acero de España dejó de latir, y en su lugar ha quedado un vacío espectacular, brillante y ruidoso, pero desprovisto de aquella alma incombustible que una vez, hace no tanto tiempo, hizo temblar la tierra. La historia de la maquinista terrestre y marítima es mucho más que la crónica de una fábrica fallida o el relato nostálgico de una época pasada. Es el espejo crudo y exacto en el que se refleja la transformación brutal del mundo moderno y la implacable desindustrialización de Occidente. Durante 138 años, este coloso de Barcelona forjó no solo el hierro y el acero que vertebraron a toda una nación, sino también una cultura obrera cimentada en el orgullo, el conocimiento empírico y la lealtad comunitaria. Sin embargo, su caída nos deja una lección empresarial e histórica incuestionable. En la era de la globalización, la tradición, el tamaño y la fuerza física no son escudos suficientes contra la obsolescencia. La falta de visión estratégica de una cúpula directiva acomodada, sumada a la vulnerabilidad letal de depender de la protección estatal, convirtió a un gigante aparentemente invencible en una presa fácil para el mercado libre. Las juntas directivas extranjeras que firmaron su sentencia de muerte no vieron nombres, ni historia, ni soberanía tecnológica. Solo vieron márgenes de beneficio a corto plazo y activos inmobiliarios liquidables. Hoy habitamos un mundo que premia lo rápido, lo barato y lo desechable, a menudo dando por sentado el inmenso valor de lo que cuesta construir con las propias manos. El denso silencio que reemplazó a los altos hornos de Sant Andreu es el mismo silencio que hoy recorre los antiguos cinturones industriales de toda Europa. Pero mientras los pesados trenes que ellos ensamblaron sigan rodando por alguna vía olvidada, y mientras las monumentales vigas de hierro sigan sosteniendo el peso de los mercados y los puentes de Barcelona, el legado de los maquinistas resistirá al óxido del tiempo. Fueron los auténticos artesanos del progreso, la aristocracia de la clase obrera, y la última barrera de contención humana contra un sistema económico que ya no tiene espacio para el acero forjado a fuego lento. Si este viaje a través de las cenizas de nuestra historia industrial te ha hecho reflexionar sobre el precio real del progreso y cómo hemos llegado a nuestro presente, te invitamos a suscribirte al canal. Deja en los comentarios tu opinión. ¿Crees que el sacrificio de esta clase obrera era un mal inevitable para la modernización? ¿O se podría haber salvado a estos gigantes? Tu apoyo es el motor que nos permite seguir rescatando estas voces del olvido. Gracias por acompañarnos hasta el final de la vía.